directora, digo, del ONG Picaflor de Arica, la señorita Carolina Araya, no sé si. Sí, señora. Sí. Señora Carolina. Bueno, el picaflor es una ave muy particular y que dentro de la especie hay un picaflor que pertenece a nuestra región, por lo que he aprendido durante los años que invito a quienes son especialistas, como también organizaciones que protegen a esta avecilla tan especial. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Le agradezco enormemente este espacio porque así como usted hay muchos mitos y lamentablemente el nombre no le juega muy a favor al picaflor porque claro, en 1946 se describió en plena centro de la ciudad, pero en el presente si fuésemos a su ubicación exacta quizás debiese llamarse picaflor de Camarones. De Camarones. Está muy crítico en Arica. Yo pienso que lo más cerca que lo tenemos de Arica es la Chaca. Allá, pero estaba concentrado en Azapa. Sí, inicialmente y de manera histórica estuvo en todos los valles. Nosotros observábamos picaflor de Arica en todos los valles, en su vasta extensión y adicionalmente también en la ciudad. En el presente eso ya no es así. El último monitoreo arrojado en octubre del 2017 indicó que no quedaban más de 315, 317 ejemplares. Estamos hablando de un ave que es la más chica de Chile, que no mide más de 8 centímetros, que no pesa más de una moneda de 100 pesos y que lamentablemente está en una situación muy crítica. No somos nosotros ni especialistas nacionales quienes lo determinan así, sino características que se estudian a nivel mundial, de donde están todos los ojos abocados en estas especies que se encuentran tan amenazadas. ¿Y por qué la amenazamos tanto? No solo el ser humano, sino también la naturaleza, el entorno, en fin. Sí, siempre hemos conversado que, bueno, si una especie está destinada a la extinción, tiene que ver un poco con la adaptación. Lo que vemos con picaflor de Arica es que lamentablemente esto no ha sido así, han mermado constantemente muchos factores, qué sé yo, la deforestación que ha vivido importantemente el valle, también la quema excesiva, el cambio de cultivo, la deforestación principalmente de los olivos, en donde veíamos que nidificaban, y que si bien el olivo no se convierte en un ejemplar nativo, ha estado con nosotros desde que los españoles nos colonizaron. Entonces se pudo adaptar muy bien el picaflor a este cambio y ahora frente a esta pérdida de hábitat no encuentra el ciclo. Todo esto vino acompañado de la crisis que trató de aplacar un poco el problema de la mosca de la fruta. Hubieron fumigaciones que no sé qué tan dentro de lo legal o de la norma estaban, que acabaron no solamente con la población de picaflor de Arica, sino que importantemente con otras. ¿Usted habla de las fumigaciones por el caso de la mosca de la fruta? Yo creo que eso fue o lo que ocurrió con esta expresión que se hizo vía aérea hace muchos años. Sí, en los 70 fue un inicio de una descripción que no existía. Nosotros conocemos picaflor de Arica porque vino Filippi Goudal en 1946 y después el estudio consensuado no ha sido realizado de la manera ideal. Bueno, pasa con muchas especies más. A principios de los 2000, ornitólogos de Santiago, a través de la Unión de Ornitólogos, en una visita se dan cuenta que algo está pasando, pareciera que la población está disminuyendo de manera importante y comienzan a monitorearlo, inicialmente apoyados por el SAC y después bajo el Ministerio de Medio Ambiente. Es así como año a año, en la época peak de la reproducción de picaflor de Arica, se realiza un monitoreo que no solamente hacia picaflores, hacia todas las aves. Pero lo que hemos visto es que desde hace 2 años nos aprecia un ejemplar en el Valle de Azapa y pudiésemos estar hablando de los últimos refugios hacia Chaca y a Camarones. Falta mucho aún, falta historia natural, pero tenemos una tremenda urgencia por la especie porque estamos hablando de muy pocos ejemplares que están quedando. Y este ejemplar tan particular, ¿qué particularidades tiene para el medio ambiente? Nosotros hablamos de las aves en general como bioindicadores. Que un ave de 3 gramos esté muriendo o esté mermando su población, está hablando también del ecosistema que lo rodea, de su hábitat. Quizás a nosotros con 60, 80 kilos no nos influya mucho en el presente, pero él es un bioindicador. Bueno, además el picaflor es un polinizador por excelencia. Creo que en algún punto también las mallas antiáfidas, lo que se volvió como una disminución como un control de plagas muy efectivo, debió haber sido mucho más regularizado. Nosotros vemos con imágenes satelitales
como desde el kilómetro 12, 13 hasta el 30 y algo, existen mallas antiáfidas sin ningún control. Claro, esos son ejemplares, sí. Ahí hay un macho de picaflor de Arica con una gotera muy marcada, es un macho con toda su... ¿Su gotera? La gotera es lo que nosotros vemos iridiscente a la altura de la garganta, y eso es una marca de campo muy característica, eso es un macho. Bueno, ahí tenemos otro ejemplar, pero hay que entender que los picaflores son característicos de Sudamérica. No son más de 320 especies, y de las cuales nosotros contamos con 10 a nivel nacional, y de esas 10 tenemos 6 solamente en la región. La ornitología se vuelve, desde el punto de vista de la contemplación, muy atractiva, porque de las cerca de 500 especies que tenemos en el país, 247 se encuentran en nuestra región, entre cordillera, precordillera, costa y los valles. Por lo tanto, es un punto de encuentro muy importante para las personas que les gusta la naturaleza, para quien avista aves, y en la medida que se realice de manera sustentable es un muy buen foco desde el turismo. Muy buen foco. Sí, sin lugar a dudas. Estamos en pañales en eso, y es muy importante que el turismo venga de la mano de entender un poco cuál es el hábitat, por qué se ha ido perdiendo y qué es lo que podemos hacer nosotros también. Su supervivencia comparativamente con otro tipo de ave es muy sensible, es muy delicada. ¿Por qué hay tanta diferencia con otras especies de aves? Lo que pudimos ver comparándolo con las otras especies de picaflores, en donde si bien igual ha disminuido, no ha sido tanto, que pareciera que los meses que tiene para reproducirse el picaflor son más restringidos. Hemos visto que entre agosto, septiembre comienza el cortejo, la época reproductiva para tener los volantones, incuba cerca de 20 días, por lo tanto, si no encuentran un árbol, o si los machos que están perchados, que son quienes comienzan este cortejo, no están dentro de su sitio, debido a la corte irracional de los árboles, no comienza este ciclo, se retarda un año y el ejemplar no tiene éxito reproductivo, lo que no sucede con picaflor de Cora, que lo hemos visto en el santuario, el kilómetro 14 de María Teresa, en donde él está constantemente todo el año generando nidos y sacando crías. Entonces puede pasar un año en que hayan 2000 ejemplares de picaflor de Cora, que es otro muy parecido al picaflor de Arica, y después al otro año tenemos 5000, 6000, porque su éxito ha sido de tal capacidad que ha tenido, es muy plástico, el picaflor de Cora es una especie muy exitosa en cuanto a su reproducción. Cuando vemos que el picaflor de Arica tiene esta merma y está bajo esta condición que es tan crítica, lo que podemos ver es que se ha afectado de tantas maneras posibles que converge en esto, una crisis tremenda por su población. ¿Y esta avecilla tan especial se reproduce una sola vez al año? Es lo que inicialmente se describía, porque nosotros dentro de la ONG trabajamos como educación, con difusión, y también hemos implementado ciencia, terreno. Vamos junto a otros amigos ornitólogos, uno de ellos es nuestro querido Ronnie Peredo, y hemos visto otras cosas, hemos visto nidos en periodos donde anteriormente no se habían registrado. Entendemos que quizás el no registro pudo haberse debido a equipos de Santiago que venían en tiempos muy restringidos, entendiendo muy bien cuándo era el pic de la época reproductiva, y quedaron algunos detalles que nosotros hemos tenido la suerte, por estar en la región, por estar dedicados 100% al tema, de notar esto. Vimos un nido activo hace 2 meses, en marzo, y eso era algo que anteriormente no habíamos registrado. ¿Y cuántos huevitos? Generalmente en el nido existen 2 crías, las cuales debían tener un éxito. Nosotros vimos en marzo que de las 2 crías solo había un volantón. Asumimos que... ¿Un volan? Cuando la cría, cuando eclosiona el huevo, hay un periodo en el que la cría aún no existe, no tiene un vuelo, no es independiente, y que la hembra va y viene de manera aleatoria para darle comida. Es como nosotros podríamos llamar en los humanos la pubertad, antes de salir a la vida. Y eso es lo que sucede en una cría de picaflor de Arica. Los procesos son mucho más rápidos, pero eso es un volantón. Una vez que, si bien está ensayando, entrenando el vuelo, aún no se independiza de su madre. ¿Y la participación también del macho es igual que el de la hembra? En otros casos de otro tipo de animales, donde hay una compañía. ¿O simplemente cada uno? Pareciera, yo digo pareciera porque aún estamos estudiando mucho de historia natural, falta mucho por determinar del picaflor de Arica, pero pareciera que el macho simplemente participa del cortejo, posteriormente del escenario mismo de la reproducción, y no estaría presente dentro de ningún proceso posterior de ayuda, de crianza, de entrenar el vuelo, no.
Y frente a esta problemática que ustedes lo están planteando como ONG, ya el despoblamiento de esta especie tan especial, ¿ya? Y que tenemos que protegerla, ¿existe alguna estrategia que permita ya tal vez buscar un área, una zona controlada? Es una muy buena pregunta. No existe una receta para tratar una especie que está en peligro de extinción. Es una situación muy compleja, pero lo que sí hemos visto que tiene un éxito es exactamente lo que tú comentas, que tiene que ver con generar espacios pequeños en donde exista todo lo necesario para que esa especie sea exitosa nuevamente. Microreservas son lo que denominamos, pequeños espacios. Existía una en Chaca, que fue autodestinada desde bienes nacionales a la Unión de Ornitólogos y actualmente la tiene CONAF, pero ahí la población no era tan importante. Ese lugar más se utilizó para un centro de experimentación, para poder ayudar con la flora y ver cuáles tenían éxito. Fue así como se conoció de la papilla, un ejemplar nativo de los valles, que actualmente también se encuentra en peligro, que inicialmente siempre uno lo podía observar en la taza de los olivos, con una flor muy similar a la alfalfa, media blanquecina, y en el presente tampoco existe. Entonces, eso es lo que hemos ido viendo. A medida que va pasando el tiempo, el alimento que Picaflor utilizaba de manera nativa está siendo reemplazado, está siendo quitado y de alguna manera viene a perjudicar todos los otros factores que ya venían de alguna manera mermando al picaflor de Arica. Hablemos de la ONG que usted representa. ¿De qué manera ustedes están impulsando ya esta voz de alerta? Sí, nosotros nos constituimos en el 2016. Inicialmente yo era coordinadora de la Unión de Ornitólogos y posteriormente consideramos que debía existir una fuerza local que se preocupara única y exclusivamente del picaflor de Arica, entendiendo su gravedad. Es así como logramos, a través de socios estratégicos, hay otra ONG muy grande que se llama ABC. Ellos nos ayudan, nos financian para trabajar con ciencia, para hacer un poco de educación. Fue así como el año pasado, a través de esos fondos, pudimos obtener el primer concurso literario, en donde obtuvimos más de 600 relatos. Estamos tratando de llegar por diversas formas a la sensibilidad de la comunidad, ya sea a través de la literatura, a través de la educación, trabajando con los propietarios de terrenos en donde nosotros hemos validado presencia de picaflor de Arica, en donde hemos tenido muy buena acogida, porque al principio había un poco de desconfianza, donde entendían que quizás si tienen una especie que está en peligro de extinción, sus sitios pueden ser expropiados, o quizás no van a poder hacer ganadería, pero a lo que apunta la conservación es precisamente a validar un programa en el que pueda existir ganadería, agricultura y también la conservación del picaflor, porque no es solamente qué linda la especie, tiene que ver, como lo conversábamos inicialmente, con un bioindicador de qué tan buenas medidas estoy yo aplicando en mi predio. ¿Y de qué manera los medios de comunicación podemos colaborar con vuestra ONG? Esto es ya estar presente aquí, poder llegar a los hogares. Hay una distancia muy corta a los valles. Nosotros vemos en otros países donde existen en zonas rurales que hay que andar 8 o 9 horas en auto. Por suerte aquí esto no sucede. A 100 kilómetros estamos en Camarones, en Taltape. Por lo tanto entendemos que esa pequeña rotación de personas que pueden estar eventualmente en el terreno, ser propietarios y estar en la ciudad, de manera estratégica nos permite ir llegando a la comunidad y que sensibilizándola, porque en la medida que alguien conoce, protege. Y nosotros lo que buscamos es dar a entender la urgencia que tiene la especie. Es así como también el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando a través de fondos del Banco Mundial, y esperamos que todo esto pueda consensuar en ayudar a un escenario tan crítico que inicialmente puede afectar al picaflor de Arica, pero las aves son todas bioindicadores que también estamos haciendo que nuestro ecosistema se pueda mantener o perpetuar. Bueno, cuente con nosotros, esa avecilla tan especial, tan simpática, tan revoltosa. Y de la que se sabe tan poco. Eso es algo muy lamentable. Sí, nosotros cuando tenemos charla educativa nos preguntan, muy buenas preguntas por lo demás, ¿cuántos años vive un picaflor? Eso es algo que yo no sería poco responsable de mi parte. No, porque todo lo que se puede aplicar
bueno, como el nombre que tiene este espacio radial, un águila, en donde hay cámaras trampa, en donde podemos poner georreferencia. En un ave que pesa 3 gramos, aún no existe tecnología para poder implantar algo que pueda volar. Entendemos que podría existir quizás una pequeña migración al interior de los valles, pero tampoco tenemos claridad de cuál es exactamente. No se puede domesticar. Al ser una especie de peligro crítico de extinción, todo el manejo que se realice de manera directa en la especie es de mucho cuidado. Pero yo pienso que en algún momento serán opciones que tendremos que evaluar ahora ya, como eso, como quizás algo de... Por sus características, tenerla en un espacio tan restringido como habitualmente nosotros tenemos alguna ave, es muy difícil porque al final las vamos a empezar a fracturar y se va a estresar, en fin. Es que adicionalmente después pudieran venir ciertos problemas genéticos, si es que no existe una diversidad dentro del pool, pero todas las opciones tienen que ser puestas en la mesa. Ojalá existiera una mesa del Picaflor de Arica en donde todos estuviesen hablando del tema y desde su vereda poder colaborar. Oye, quiero felicitarla porque me encantó la forma en como usted plantea, que tiene demasiada información. Usted es ornitóloga, ¿no? Yo soy de profesión veterinaria, ¿Ya? pero sí, cuando entré a la carrera tuve muy buenos formadores de ornitólogos y posteriormente la formación en la Unión de Ornitólogos también me ayudó a buscar mi nicho laboral. Y usted se dedicó a esta avecilla tan especial, ¿no? Sí, yo quise retornar a la región porque entiendo que la región tiene mucho. Sí, fui a estudiar al sur, la Universidad de Concepción, y retorné porque para mí la región tiene mucho potencial, un potencial, y qué más lindo que el potencial ornitológico, donde podemos decir que el 50% de las aves se encuentra en nuestra región, únicamente en nuestra región. 50% de las aves. Del país, sí. Bueno, interesante. La vamos a invitar más seguido. Sí, yo encantada. Sí, aprendemos bastante. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, José. Hasta luego. Hasta luego. Bien, seguimos con más informaciones.